Mi nombre es Jesús Alberto Romero García, estudiante de primer semestre de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. El día de hoy traigo a exponer un tema muy importante que es la jerarquización de normas. ¿Y esto porque justamente me he dado cuenta que en varios de los estudiantes de la licenciatura se sigue teniendo esta concepción sobre la jerarquización que te enseñan a nivel bachillerato. Esa que actualmente ha quedado tan anacrónica que realmente en un momento les voy a decir por qué. Es que este tipo de concepción quiere decir que nos hemos quedado 25 años perdidos y que desde hace 25 años no hemos podido avanzar. En esta famosa pirámide kelseniana, que cabe recalcar que no es una pirámide, se jerarquiza, por así decirlo, la importancia de las normas, poniendo en la cúspide la Constitución. De ahí, tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos y estatutos. Es así como te la pintan desde el nivel bachillerato. Pero llegas a nivel licenciatura y te das cuenta que es más rico que eso, que realmente decir que es así es haberte perdido en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tipo de ideas son las que se tenían en 1999. Estamos en 2025. Si hacemos cuentas de 2025 a 1999, nos damos cuenta que fácilmente estamos atrasados 25 años con ese tipo de pensamientos. Y justamente es por esto que traigo a colación este tema. Considero que es muy importante, pues está lleno de historia y tiene una importancia trascendental para lo que es el derecho desde mi punto de vista. Es en este sentido que quiero iniciar con que, como ya se mencionó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999 saca criterios en los cuales menciona que si bien los tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes federales, se encuentran en segundo plano respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, y pasado el tiempo, en 2011 hay una contradicción de tesis, la contradicción de tesis 293/2011, en la cual se plantean dos puntos primordiales. Uno de ellos es que un tribunal colegiado nos menciona que la Constitución política está por encima de los tratados internacionales, y la otra nos menciona que los tratados internacionales están a la par de la Constitución, ojo, en cuestión de derechos humanos. Es justamente este el primer punto que mencionan en esa contradicción. Y el segundo punto nos habla de la jurisprudencia internacional, si es aplicable aquí o no. Porque por una parte, el mismo tribunal que nos dice que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, hace hincapié en que la jurisprudencia de la jurisprudencia internacional no es otra cosa más que simplemente un orientador. Por otra parte, la misma que nos dice que los tratados internacionales se encuentran a la par de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona que la jurisprudencia internacional sí es aplicable aquí y que debe ser obligatoria en cuestión de derechos humanos. Es así como la Suprema Corte trata de unificar estos dos criterios que traen diferentes órganos jurisdiccionales, tribunales colegiados, ideas completamente opuestas que pueden llegar a chocar, y justamente lo que buscan es crear algo uniforme para, a partir de ahí, poder seguir teniendo esa certeza.
Hay que tener en cuenta que, como ya se mencionó, esta es una contradicción de tesis, es la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. En 2011 se da la reforma conocida como Reforma de los Derechos Humanos, principalmente en el artículo 1 constitucional, en su primer párrafo y en su segundo. Me permitiré citar textualmente el artículo 1 constitucional, el cual se encuentra en el título 1 de nuestra Carta Magna. Capítulo 1. De los derechos humanos y sus garantías. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si bien nos está diciendo que se reconoce todos estos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, sí son directamente vinculatorios. ¿Por qué? Porque el mismo texto constitucional nos los está diciendo. Y es en ese sentido que podemos decir que los tratados internacionales en cuestión de derechos humanos deben de considerarse y deben de aplicarse. Y esto, justamente combinándolo con historia, nos damos cuenta que esto surge del caso de Rosendo Radilla. En el segundo párrafo constitucional nos mencionan que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es aquí donde encontramos el principio pro homine, el cual nos dice que se debe de juzgar, se debe tener esta visión de favorecer la mayor protección a las personas, pero primordialmente a las personas que necesitan o que requieren atención prioritaria. Eso es algo que no tenemos que perder de vista. Si bien la misma Constitución, en esas reformas que han pasado a lo largo del tiempo, ya nos menciona que se debe de interpretar la norma para favorecer a las personas, es en este sentido que los tratados internacionales son directamente vinculatorios. ¿Por qué? Porque este bloque de constitucionalidad y el principio de convencionalidad simplemente nos dice que el Estado debe de respetar todos aquellos tratados que ya ha ratificado, siempre y cuando no haya hecho una reserva expresa. En este caso de que el Estado mexicano haya hecho una reservación expresa sobre algún punto de algún tratado, se aplica de forma directa lo que diga el texto constitucional, dejando de lado lo que pueda decir la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cualquier tipo de instrumento internacional, se deja de lado siempre y cuando exista esa reserva expresa que haya hecho el Estado mexicano. Es solamente en esos momentos donde la Constitución se aplica al pie de la letra. De la misma forma, la jurisprudencia internacional es obligatoria en cuestión de derechos humanos. Es en este mismo sentido y bajo esta tesitura que es anacrónico seguir diciendo que la pirámide de Kelsen es la forma en la que se debe de concebir la jerarquización de normas. ¿Por qué? Porque, como ya bien se mencionó, en la cúspide se encuentran tanto tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia internacional,
todo en un solo bloque, o unidad constitucional, bloque constitucional o unidad constitucional, es lo mismo. En segundo plano, se encuentra lo que son las leyes federales, posteriormente las leyes locales, los reglamentos y estatutos. Pero aquí hay algo muy importante. Como ya se mencionó, en 2011 se hace la reforma conocida de derechos humanos, en el cual se agrega el principio pro homine. Y justamente es en ese sentido que se debe de juzgar para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es así que, como se comentó al inicio, queda anacrónico decir que la pirámide de Kelsen es la forma en la que están organizadas las leyes, y esa es la jerarquía. Porque a través de una simple lectura de nuestro texto constitucional, con un poco de historia, nos podemos dar cuenta que el derecho es algo dinámico, que ha cambiado, y que no podemos seguir teniendo la misma concepción que se tenía hace 25, 26 años. Porque nos quedamos anacrónicos, nos quedamos obsoletos, nos quedamos en ese simple formalismo de así me lo enseñaron y así me lo quedo. No debe de ser así. Es justamente que como juristas, futuros juristas, debemos de estudiar, debemos de investigar, debemos de educarnos, debemos de cultivarnos. Así que, en caso de que actualmente se siga diciendo o sigas concibiendo que la jerarquización de normas se basa absolutamente en la pirámide de Kelsen, te invito a que le des una leída a nuestro texto constitucional en su artículo primero, a la contradicción de tesis 293-2011, a qué fue el caso de Rosendo Radilla, a todo esto, a todos estos instrumentos que nos ayudan a perfeccionar el derecho y con esto trascender. Es así que creo que ha quedado claro que la pirámide de Kelsen es obsoleta y es anacrónica a nuestros tiempos hoy en día. Hoy en día se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional en todo momento, a excepción, ojo, lo voy a recalcar porque esto es muy importante y ya lo mencioné anteriormente, pero a modo de conclusión, a excepción de que hay una reserva expresa, es justamente cuando ahí se aplica lo que dice el texto constitucional únicamente, sin tener en consideración cualquier tratado, si es que se hizo esa reserva expresa. Posteriormente, las leyes federales, leyes locales, los reglamentos y estatutos. Creo que es todo. Espero les haya quedado claro. El tiempo fue demasiado corto, vamos 13 minutos, en teoría tuve que haber ocupado 10, pero realmente es un tema bastante complicado y traté de tocar los puntos primordiales, los más fundamentales y todos aquellos para que se pudiera entender por qué es que debemos cultivarnos y seguir en formación. Es todo.